47, donde quiere a Jesús, con Jesús. Momento. A cualquiera parte sin temor iré, si iré, sin su compañía toda es pavor. Esto es, se lleva tiempo para que venga a ser, como decimos en inglés, second nature a uno, ¿verdad? Solo que entonces viene la cuarta lectura. Y la cuarta lectura es para escribir cualquier punto geográfico, cultural, etcétera. Puntos geográficos, cultural, o etcétera. O sea que ya vas a ver aquí los diccionarios bíblicos. Solo que entonces ya cuando tenga todo eso, hermanos, ya tiene un bosquejo listo, preparado. Ya está el bosquejo allí, claro que no va a aparecer nomás así, usted lo va a tener que formular. Y este libro, ¿verdad?, el cual le acabo yo de mencionar, ahí están los pasos por pasos en cómo sacar de aquí, de este paso, ¿verdad?, un bosquejo. Esto le enseña este libro. ¿Ok? Pero eso es lo primero que vemos, la revisión. Pregunta o comentario sobre esto. Mande. Señor Jesucristo, ahí en Juan 5:39 le está dando
Sí. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Vamos a, mira, hacer esto de aquí. Y claro, ¿verdad? Que escudriñar las Escrituras, ¿a quién le está diciendo? A los fariseos. Solo que le ponemos tú. Escudriña. Y esto aquí es Escrituras. Ahí está el diagrama de esa frase. Entonces, cuando vamos a buscar, ¿verdad? A buscar la información de aquí, entonces ahorita vamos a mirar la segunda parte, que son las preguntas. Aquí pregunta, ¿quién? ¿Por qué? ¿Quiénes? Los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo una interpretación correcta de las Escrituras. Y claro, ¿verdad? Que el escudriñar, ¿qué se refiere al escudriñar? Bueno, un proceso hermenéutico. Un proceso hermenéutico. ¿Ok? Eso es lo que se requiere. Esto lo podemos ver más adelante. Ahorita vamos a estudiar un texto que habla sobre eso. Y las Escrituras, ¿verdad? Bueno, entonces, puede uno aquí hacer la pregunta, ¿cuáles? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? O ambas. Pero ven como ya le están sacando saborcito al texto. Ya le están sacando bastante información que, hermano, se puede parar aquí usted y tener un sermón sobre eso. Hablar. ¿Quiénes? Comienzan a hablar los fariseos. Y claro que tienen que tener un concepto amplio, ¿verdad? De cuándo se formaron los fariseos, qué puntos tenían los fariseos, qué puntos doctrinales tenían los fariseos. Y para esto, ¿verdad? Pues Hechos capítulo 3, versículos 5 al 6, los puntos doctrinales. ¿Quiénes eran los fariseos? Hechos capítulo 15, versículo 5, eran una secta, una denominación. Solo que ya tiene bastante para poder hablar concerniente a esto. Referencia a la pregunta que el hermano acaba de hacer. Y estos solamente son textos, versículos. Pero si usted está estudiando un libro, entonces ya es, el proceso es un poquito más extenso. ¿Ok? Porque ya tiene que ir de capítulo en capítulo. Ya tiene que entonces entrar en los párrafos y mirar qué párrafos hablan de cierto tema, dónde se para, dónde se empieza, para que ya comience a ser un bosquejo de todo libro. ¿Ok? Y ese libro le ayuda para que llegue a esos puntos. ¿Alguien más? Sí, hermano. No. Uh-huh. Sí. Recuerde qué es lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Dice que algunas cosas en las Biblias están un poquito difíciles de entender. ¿Que no dice así? Note lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, dice la palabra de Dios: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Solo que va a haber puntos difíciles, hermanos. Va a haber puntos difíciles en las escrituras. ¿Ok? Solo que entonces se va a llevar más tiempo, más investigación, más de todo, para poder llegar al punto que la Biblia demuestra. No lo que uno piensa, sino lo que la Biblia demuestra. ¿Ok? ¿Más preguntas sobre esto? Vuelvo a repetir. Las 4
ocasiones son mi preferencia, hermanos. No es algo bíblico, ¿verdad? Pero sí es bíblico de leer las Escrituras y buscar el significado de ellas. Eso sí es bíblico. La Escritura sí nos dice que debemos de hacer eso. Pero no dice que tantas veces debe leer el texto. Para uno como yo, ¿verdad? Que es un poco tardo para aprender, quizás me lleve más tiempo leyendo lo que quiero estudiar. Para los otros que están listos y preparados, inmediatamente leen una vez y ya comienzan a ver todo en su lugar. Pero para otros no. Hermana Melissa. ¿Mande? Una persona que no está estudiada. O sea, una persona que no tiene el estudio, la preparación para entrar a las Escrituras. Miren, uno como miembro del cuerpo de Cristo Jesús, y ya que lo mencionó, ya que estamos todo en esto, quiero que vayan a Esdras, capítulo 7, versículo 10. Note lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo 10. En Esdras, capítulo 7, versículo 10, note lo que dice la palabra del Señor. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Ok? Y luego comienza más aquí. Está Esdras. Preparación. Y luego, ¿qué? Corazón. Ese es el punto central. Si acaso uno está buscando la oración central, ahí está, ¿verdad? Esto es lo central. Esdras prepara su corazón. Bueno, entonces, ya sabemos, ¿verdad? Pues tenemos que investigar quién es Esdras, ¿verdad? Pero luego la palabra corazón. La palabra corazón en el lenguaje hebreo es la palabra labde o la palabra leve, que quiere decir la facultad para razonar. Lo central del razonamiento, donde está la voluntad, donde están los pensamientos, donde existe la conciencia y todo eso. De eso está hablando aquí. Entonces, Esdras tuvo que preparar. Entonces, la preparación, esta preparación es el proceso hermenéutico. El proceso hermenéutico. Porque el proceso hermenéutico va a preparar la mente. La va a preparar de una manera de que ya después que la prepare, automáticamente va a poder ver lo que se necesita que ver. ¿Ok? Hay hermenéutica equivocada, como ya la vemos nosotros, ¿verdad? En las denominaciones, en los fariseos tenían una hermenéutica equivocada. ¿Ok? Solo que vemos que tiene que ser un proceso hermenéutico correcto. Y claro que el proceso hermenéutico correcto incluye, ¿verdad?, los mandamientos directos, los ejemplos bíblicos, las inferencias, las conveniencias, etc. Solo que ahí está Esdras. Pero noten, ¿con qué fin preparó todo eso? Otra vez, la palabra transisoria, aquí es la palabra ¿qué? Para. Esa es la palabra transisoria. ¿Ok? Transitoria, perdón. ¿Ok? Y esta palabra indica ¿qué? Razón. Razón o razones. ¿Ok? Noten las razones en por qué Esdras vino a llegar a ese punto. Esdras fue la persona que Dios escogió porque lo iba a utilizar, ¿para qué? Para leer su palabra, la palabra de Dios, a un pueblo que estaba
en condición de apatía, en condiciones de que, bueno, estaban perezosos ya, no querían trabajar. Pero noten lo que tuvo que hacer Esdras para llegar a ese punto, para poder él comunicar la palabra. Y noten lo que dice Nehemías capítulo 8 y versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente. Nehemías capítulo 8 y versículo 8 dice la palabra de Dios. Este es Esdras. Si lee todo el capítulo, todo el pueblo se junta en un lugar y Esdras tiene el privilegio de leer la palabra de Dios a un pueblo. Y dice, y leía en el libro de la ley de Dios claramente. Noten las palabras clave, claramente, es decir, con entendimiento, claramente, y ponía el sentido. Noten esta cosa también. En otras palabras, Nehemías le daba la interpretación correcta a la palabra de Dios. Dice aquí, y ponía el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es el trabajo nuestro, hermanos. La persona que se para acá enfrente debe de hablar claramente y ponerle sentido a la palabra de Dios para que la audiencia comprenda lo que la palabra del Señor enseña. Ahora, ya cuando cae en la mente del que está escuchando y entendió claramente lo que tiene que hacer y no lo hace, ya entonces es entre él y Dios. Pero mi trabajo es de transmitir a la mente de la persona en la audiencia claridad, entendimiento. Entonces, Esdras tuvo que prepararse para llegar a ese punto. Se tuvo que preparar. Entonces, cuando se preparó, ¿fue para qué? Otra vez regresando a Esdras capítulo 7, versículo 10. En Esdras capítulo 7, versículo 10 dice la palabra de Dios lo siguiente. Esdras 7, 10 dice, para inquirir la ley de Jehová. Les reto que hagan un estudio de esa palabra inquirir. Para inquirir. Y luego dice, para cumplirla y para enseñarla. 3 razones en por qué Esdras se preparó. Para inquirir, para cumplirla y para enseñarla. Solo que entonces, si acaso uno estuviera haciendo un bosquejo de todo esto, ¿verdad? Para una lección, ¿verdad? ¿Qué sería? La tarea de Esdras. Número 1, preparación. Número 2, el propósito. El propósito, ¿por qué debe de prepararse? O la razón, ¿verdad? De la preparación. Y luego le pone acá A, B, C. Inquirir, cumplirla y enseñarla. Y ahí está el bosquejo. Ahí está el bosquejo de este versículo. Que lo puede enseñar y lo puede predicar. ¿Quién no puede predicar eso? Porque cuando usted va a un comentario o a un libro de sermones, ¿verdad? Es lo que está buscando. Está buscando un bosquejo para que pueda alinearse su mente, ¿verdad? Para que pueda predicarlo. Y aquí no tuvimos que ir a ningún libro de bosquejos, ni a un comentario. Oye, ya si no te puedes parar y predicar esto, ¿verdad? La tarea de Esdras, preparación. ¿Y qué vas a hablar? Bueno, vas a hablar de Esdras, de cómo Esdras se preparó, pero luego la pregunta, ¿verdad? Como quien dice, le metemos un segundo cambio. ¿Y qué de nosotros, hermanos, los cristianos? ¿Cómo nos preparamos? Ya le metió segunda. Y ya comienza a hablar de la preparación nuestra. ¿Me entiende? Y luego ya se va para el segundo, ¿verdad? Miren por qué es importante la preparación. Y luego ya comienza a hablar, ¿verdad? En por qué fue importante para Esdras. Porque Esdras se iba a parar delante de un grupo de gente, le hicieron un púlpito de madera, se iba a parar en el grupo la gente, iba a predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Es algo sagrado, es algo delicado, es algo importante. Y si yo tengo esa responsabilidad, vale más que la venga a hacer bien. Entonces ya comenzamos, ¿verdad? El segundo punto.
¿Y todo esto para qué? Para inquirir. Ya se arranca otra vez. ¿Para qué? Para cumplirla y para enseñarla. Oye, date un sermón de 50 minutos. Pero todo depende de la persona. Solo que entonces esto es, ¿verdad? Y esto, por la pregunta de la hermana, ¿verdad? ¿Para qué? Tienes un indocto, una persona que no está preparado. Y cuando uno está preparado, pues miren, ahí está toda la preparación. Pregunta o comentario. ¿Mande? Sí. Ya cuando agarre vuelo, hermano, ya no va a querer parar. Vente a dormir, viejito. No, todo esto ando en la Biblia. Déjame, ya aquí la traigo ya. Hasta la 1, 2 de la mañana, ¿verdad? Se quedan estudiando, hermano. Él se propuso a estudiar la mente del corazón de Dios, ¿verdad? Para conocerlo, Sí, para poder predicar. anda, así es. Ahí está. Mande usted. Entonces, inquirir es investigar para dar con el objetivo de lo que se está predicando, enseñando. Pero ¿qué se envuelve en inquirir, verdad? Se envuelve preguntas. ¿Cómo va a investigar? ¿Cómo lo hace un detective que no estuvo presente y que sucedió, ¿verdad? Un crimen, pero no estuvo presente? Entonces, ¿cómo va a llegar él a la interpretación correcta de lo que sucedió? Sí, está inquiriendo, está preguntando. ¿A qué horas pasó? Va con la persona, si hubo alguien muerto, ¿verdad? Va con la persona, bueno, como a qué horas más o menos murió. A tal hora. Se le puede hacer una autopsia, ¿verdad? ¿Qué encontraste en el estómago del que comió, qué esto y lo otro, ¿verdad? Y luego se le hace más investigación para ver, para ya poner un cuadro completo, ¿verdad? Sobre la persona muerta. Pero luego eso dirige, ¿verdad? Ya a la segunda pregunta. Bueno, ¿quién posiblemente pudo tener relación con esta persona? Y así se va. Solo que esa es la palabra inquirir. Y se lleva bastante preguntas. Y es lo que nos lleva enseguida, hermanos. Otra cosa fundamental, ¿verdad? Para una interpretación correcta, son preguntas. 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 ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando en el texto, verdad? ¿Quién está hablando? Esa es importancia, ¿verdad? Cuando uno lee Mateo capítulo 4, ¿verdad? Uno quiere saber quién está hablando. ¿Es Satanás o es Jesucristo? Si es Satanás y está usando Biblia, entonces, pues, ¿por qué está usando Satanás Biblia? Porque quería engañar a Jesucristo, ¿verdad? Solo que ¿quién es el que está comunicando? Es importante. Ahora, lo que se está comunicando es un mandamiento directo o es un ejemplo. Es un mandamiento directo. Si es un mandamiento directo, entonces no tenemos nada más que discutir sobre ese texto. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, ir, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándome en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Cuándo lo dijo? ¿Estaba él vivo cuando dijo eso? Bueno, sí, ¿verdad? Pero ya había resucitado. Era durante los 40 días que anduvo con sus discípulos. Y eso le da importancia porque ya Jesucristo está preparando a los apóstoles, ¿verdad? Lo que ellos tienen que ir a hacer. ¿Y por qué lo dijo? Porque era urgente de que los apóstoles entendieran que el trabajo de ellos era de salir primeramente en Jerusalén, por toda Judea y hasta los fines de la tierra, Hechos 1:8, para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas. ¿Ok? Solo que entonces es importante las preguntas. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Entonces, segundo, es mandamiento directo. Para otra pregunta, ¿a quién se le hizo este mandamiento? A los apóstoles. Por eso muchos hermanos, ¿verdad?
predicadores. Yo predicadores que dicen, hermano, Mateo capítulo 28, versículo 19, no es para nosotros. Y en cierto punto tienen razón. Porque se le predicó y se le enseñó a los apóstoles. Pero si lo está usando el predicador para decir, ¿verdad?, que no debemos salir a sonar puertas, no debemos salir a evangelizar, está equivocado el predicador. Porque hay otros textos que nos enseñan de que sí es mi obligación, nuestra obligación de salir a evangelizar. Efesios 3:10, 1 de Pedro 2:9, ir y predicar. Solo que tenemos nosotros estos ejemplos, ¿verdad? Preguntas. Otra pregunta, ¿verdad? ¿A quién se le está dirigiendo lo que se está diciendo? Por ejemplo, cuando usted lee Mateo capítulo 23 y del 1 en adelante, ¿quién está hablando ahí? Jesucristo. ¿A quién le está comunicando? A los fariseos y a los saduceos. Y le está diciendo hipócritas. Los está condenando. ¿Por qué? Porque estaban predicando falsedad. Solo que las preguntas son importantes. ¿Y a cuáles son las preguntas normales? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y cada pregunta, hermanos, tiene el propósito de recoger cierta información. ¿Como quién? Bueno, está hablando de cuáles son las personas. ¿Cuándo? Está hablando de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo? Está hablando de un proceso, ¿verdad? Solo que toda la pregunta tiene un propósito por lo cual se hace para sacarle todo eso al texto que se están estudiando. Y es difícil, ¿verdad?, de poner un solo texto, ¿verdad?, y hacer todo esto. En este libro sí lo hago, pero solamente lo hago con un solo texto. Y claro, ¿verdad?, que usted tiene que hacer los demás textos por sí mismo. Pregunta o comentario. ¿Eh? Juan 3. Y lo vimos hace rato. Sí. Ya. ¿Es pregunta o comentario? En segunda de Timoteo 3:16, 17, todas las escrituras inspiradas por Dios Okay. para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo está diciendo, verdad? Solo que son preguntas que se le hace el texto. Okay. Entonces, hermano, es lo que dijo Esdras con ejemplo. ¿Mm? Lo que dijo Esdras en 7 días un ejemplo. Bueno, es un ejemplo de él, De él. de lo que él hizo. Sí, porque Esdras era un escriba, una persona que se consideraba como un erudito en las escrituras. Ya. Solo que nosotros, ¿verdad?, pues podemos llegar a ese punto si dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. Pregunta o comentario, hermano, ya terminamos con... Recuerde que esta es la segunda parte de la primera parte que vimos la semana pasada, pero ya terminamos con los fundamentales para una correcta interpretación. Dios mediante vamos a estar mirando otra parte concerniente a la hermenéutica. Hermano, ¿no? Sí, hermano, más comentario. Yo he visto algunos hermanos que confunden mucho lo que es el párrafo y lo que es el texto. Porque a veces el párrafo lo quieren descifrar de un solo versículo y a veces es el último del párrafo, cuando a veces hay que regresarnos al párrafo para Sí. entenderlo, pero confunden lo que es un texto y lo que es un párrafo. Ya. Y recuerde que en todo esto, hermanos, hay, miren, la investigación de un texto o de un párrafo, como dice el hermano, ¿verdad? Hay algunos párrafos que están así y hay otros párrafos que están así. Este es el punto principal. Punto principal. ¿Ok? Entonces miramos nosotros que en todo esto, ¿verdad?,
es la oración tópica y los argumentos. Lo voy a poner aquí nomás sub, ¿verdad? O sea que todos los argumentos que están argumentando en contra o a favor, ¿verdad? La oración tópica. Este método de investigación es el método de el método de deducir. No, inducir. Inducir. Esto es de deducir. ¿Ok? Que se va de lo general al punto principal, de lo que está queriendo hablar. Entonces, en este caso, ¿verdad? Puede ver un párrafo o puede ver varios párrafos. ¿Ok? Y recuerden que hablamos un poco de este método de deducir y inducir. Son el método científico que conocemos hoy en día, ¿verdad? Que estableció Francis Bacon, que recuerden ustedes en la controversia dijeron que esto había establecido por hombres, pero vimos la semana pasada que bíblicamente Isaías dice, vengan y qué, demos a cuenta, la palabra cuenta, ¿verdad? Vengamos y razonemos. Aquí está el proceso de razonamiento. ¿Ok? El proceso de razonamiento. De lo general a lo específico. De lo específico a lo general. Solo que hay párrafos que están escritos así, hay párrafos que están escritos así. Pero como quiera se usa el proceso hermenéutico para llegar a ese punto. ¿Ok? Lo que está diciendo el hermano. Pues lo que son principios, hermanos, ¿ok? Y yo sé bien que cuando usted lee su Biblia, puede decir, pues, ¿cuál es cómo está mitad? ¿Es el primero o es el segundo? Eso es lo que usted tiene que averiguar. Eso, mire, eso es lo que hace toda persona. Cuando usted abre un comentario, un libro, ¿verdad? Que ya le dice todos los datos, ellos ya han hecho ese trabajo. Y porque es más fácil para nosotros abrir un libro y solamente sacar lo que ellos tienen, ¿verdad? Pero eso trae problemas en ocasiones, hermano. Número uno, usted no entiende el concepto que ellos están presentando, porque usted no lo ha masticado, usted no le ha sacado el sabor de la comida, sino que solamente, ¿verdad? Se lo han puesto ahí y me dice, esto es un hamburger, pero no lo ha cocinado usted. No ha mezclado la carne, ¿verdad? Y todo, y luego no lo ha puesto los buns allá ni nada. No ha hecho nada de eso. Y muchos predicadores eso es lo que quieren, ¿verdad? Quieren pasar toda su semana, ¿verdad? Muy a gusto, ¿verdad? Y el sábado, un librito ahí lo abren. Ok, lo voy a predicar este sermón. Y ya lo ponen ahí, lo prediqué el domingo, tal fecha, para que no lo vuelvan a predicar. Oye, hermano, predicaste ese sermón ya hace tiempo atrás. Pero esto es lo que se envuelve. ¿De quién? De nuestro hijo allá en California, que dice que fue un hermano de la iglesia. Le dijo, mira hermano, escribí esto. Desde hace muchos años escribí y quiero que lo mire. Que estaba él muy contento. Y luego dice mi hijo que cuando lo vio, se dio cuenta que no era de él, como estaba diciendo, porque era de su otro hermano. De Israel. Que lo había escrito y lo había tomado él. Y había dicho que él lo había escrito. Y tenía el nombre de él. Y mi hijo se dio cuenta porque ya sabe los escritos de su otro hermano. Y mi hijo le escribe a Israel, ¿te acuerdas de este artículo? Sí. Y mi hijo le manda a Israel, le manda una copia del artículo y lo compara, ¿verdad? Era el mismo. Pero este tenía el nombre de Israel y este tenía el nombre de él. Sí, así hay personas así. Pero así es, hermanos.
Pregunta o comentario. Espero que todo esto, hermano, no sea aburrido para ustedes. Yo sé bien que, pues, en ocasiones vemos todo esto y dicen, pues, no, hombre, pues yo creo que eso no va a ser para mí. Yo nunca voy a ser maestro, yo nunca voy a ser maestra, yo nunca voy a enseñar clases, y etcétera, etcétera. Pero les va a ayudar, hermanos, les va a ayudar. Porque ya cuando usted comience a abrir la Biblia y comience a estudiar, le va a dar alegría, ya le va a sacar sentido, ya va a haber un poquito de gozo, alegría, no va a estar aburrido, sino que ya está mirando, ¿verdad?, que todo está saliendo a como usted lo quiere y ya comienza a hacer bosquejos aquí, bosquejos allá y comienza a sacarle material, ¿verdad? Ya después le van a decir, abajen ese hermano de ahí del púlpito, hombre, pues tiene mucho que decir. decir, hermano, cuando uno lo está absorbiendo, no quiere ni pare, que siga, que absorbiendo. Así es. Ánimo. Así. Mire, voy a dejar este libro aquí, hermanos, y si acaso quiere uno, aquí en la primera página, ponga su nombre. Ponga su nombre y así yo sé qué tantos hacer. Recuerde que son $8, hermano, y los $8 es simplemente por el trabajo que se hace. Es todo. No nos vamos a ser ricos, no va a venir la próxima semana con una troca nueva, ¿me entiendes? Ok. No, pero me va a ayudar. Este libro es el primero y este va a ser el segundo, ¿verdad? Y los dos juntos van a complementar. Muy bien, en esta noche les doy las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. A todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, gracias por su atención y gracias por acompañarnos hoy en esta noche. Si usted tiene alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto en esta noche, estamos listos para contestar sus preguntas. Si quiere venir a visitarnos, venga. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Para el resto de nosotros, si acaso hay alguien entre nosotros que necesite las oraciones de la congregación o que esté listo o lista para entregar su vida a Cristo Jesús, estamos listos para ayudarle. Solamente indíquelo y haremos lo demás para poder satisfacer su necesidad hoy en esta ocasión. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Hermanos, por favor. El número 78. Ok, si lo tienen, cantemos. Cuán tiernamente nos está llamando.